Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Antes de hablar de la dictadura, vamos a hablar de las desapariciones en 1973. Varias ONG sostienen que entre el 20 de junio de 1973, el día de la llamada masacre de Seiza, hasta el inicio de la dictadura militar, hubo 900 desapariciones y 1.500 asesinatos. Además, estiman que unas 3.000 personas fueron apresadas por causas políticas. José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, explicó que los legajos que acumula el gobierno fueron elaborados a partir de las personas que se presentaron para reclamar una reparación económica por esos crímenes. Los gobiernos militares del periodo de 1976 a 1983 impulsaron la persecución, el secuestro, la tortura y el asesinato de manera secreta y sistematizada de personas por motivos políticos y religiosos, en el marco de lo que se conoce como el terrorismo de Estado argentino. La mayoría de las desapariciones ocurrieron en los 3 primeros años, casi 30.000, según las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Había obreros, estudiantes, intelectuales, profesionales, personas conocidas por su militancia política y social, pero también familiares, gente señalada por otros o mencionada en las sesiones de tortura. Primero se las secuestraba, normalmente de noche, en sus domicilios, en operaciones que incluían a menudo el saqueo y robo de la vivienda. Después se las torturaba y si los superaban, porque muchos se quedaban, permanecían detenidos en dependencias policiales y unidades militares. A la mayoría de ellos les aguardaba por último el traslado, la ejecución sin dejar pruebas. La dictadura y Malvinas. El año 1981 presenta muchos síntomas de decadencia de la dictadura. La división dentro de las juntas militares colocan a Galtieri al mando del gobierno. La crisis económica llegó a su extremo en 1982. Los problemas continuos con la deuda externa habían crecido de forma espectacular, al igual que los niveles de inflación. Esto enardeció el descontento social y asimismo provocó la crisis del gobierno. Para revitalizarse ante el desastre económico, social y la presión internacional por las violaciones hacia los derechos humanos, el régimen militar, como forma de prolongarse en el mando, intentó retomar las negociaciones con Inglaterra por la soberanía de las Islas Malvinas, que estaban ocupadas por el gobierno británico desde 1833. Asimismo, el gobierno británico conducido por Margaret Thatcher le sirvió como forma de mantenerse en el poder debido a los conflictos sociales desatados en esta época. Es por ello que rechazó toda posibilidad de solución negociada. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas desembarcaron y ocuparon las Malvinas, tras vencer la débil resistencia de las escasas tropas británicas. Con esta decisión de recuperar las Malvinas, la dictadura intentaba fortalecer su poder ante el desgaste inevitable. Hubo un enfrentamiento desparejo entre Argentina y Reino Unido que terminó con la rendición de Argentina. Esa derrota significó el principio del final de Galtieri. El 17 de junio de 1982, ya sin el apoyo de las fuerzas, presentó su renuncia como comandante en jefe del ejército y como presidente de la nación. La economía argentina venía desde la década de 1930 sosteniendo un sistema de industrialización por sustituciones de importaciones. Esto quiere decir altos aranceles en general y más aún para los productos industriales.
la economía argentina se cerraba al respecto de importaciones industriales y manufacturas con el objetivo de producirlas nacionalmente con la ayuda del Estado. La realidad es que la junta militar y los grupos de poder que la acompañaban creían que el modelo de industrialización mencionado estaba completamente errado y debería reformarse radicalmente la matriz económica nacional. La economía debía enfocarse principalmente en tres cosas: potenciar las exportaciones del agro que habían sido relegadas por el anterior modelo, reducir la inflación y abrir la economía a la competencia externa. Para alcanzar estos objetivos, el ministro de Economía José Alfredo Martínez tuvo dos periodos económicos distintos, el que fue de 1976 y 1977 de enfoque ortodoxo y el de 1978 a 1981 de enfoque monetario. La primera, se eliminaron las retenciones a las exportaciones agropecuarias, se eliminaron los controles de precios y se actualizaron los impuestos en el momento que se congelaron los salarios y jubilaciones. A mediados de 1977 se puso en marcha la famosa reforma financiera, que entregó el manejo del mercado financiero al sector privado, así el Estado dejaba de determinar el nivel de la tasa de interés. La economía aún seguía bastante cerrada, lo que permitía a muchas empresas luchar contra la tasa de interés alta, subiendo los precios ya que no había demasiada competencia. En estos 2 años, los jubilados y trabajadores perdieron entre el 30 y 40% de los salarios reales, producto de la altísima inflación generada del shock conocida como Rodrigazo de 1975. En 1976 se superó el 400% en la inflación y en 1977 alcanzó los 170 puntos. Se produjo así una redistribución de capital hacia los sectores más acaudalados que con las medidas futuras se agravaría aún más. Luego de meses de tensión por el posible conflicto armado con Chile, la política económica se reorientó, llamado de momento enfoque monetario de la balanza de pagos. Así, en diciembre de 1978 se anunció la nueva política económica que duraría hasta marzo de 1981. Esta tuvo como protagonista la famosa tablita cambiaria, que proponía integrar la inflación externa con la interna por medio de la captura económica y de evaluaciones pautadas en el tiempo. Los aranceles se bajaron gradualmente, aunque con adelantos, pasando del 53% al 33% en promedio, aunque en algunos bienes se alcanzó el 15%. Las devaluaciones programadas de la tablita con el tiempo quedaron atrasadas y rápidamente se sobrevaluó. El tipo de cambio alcanzó un nivel mínimo en años. Esto fue aprovechado por las grandes empresas locales y extranjeras para tomar deuda afuera a una tasa de interés muy baja, colocar el dinero en un corto o medio plazo en Argentina, donde la tasa era alta, y luego girar el dinero fuera del país. Este periodo fue el inicio de la llamada bicicleta financiera, que se extiende hasta nuestros días. La tasa de interés alta, sumada a la inflación y a la apertura comercial y financiera, era una combinación letal. Además, el tipo de cambio muy bajo fomentaba el abaratamiento de las importaciones que competían contra las industrias locales. Así que durante estos años se cerraron 20.000 establecimientos industriales y se perdieron 300.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera, pasando de 2.350.000 a poco más de 2 millones de ocupados para 1983. El Estado hacía rol de garante en la fiesta financiera que tenía lugar en el país. Para esto, tomaba deuda interna para absorber los fondos que ingresaban a altas tasas de interés y también tomaba deuda interna para proveer de dólares a los capitales que se fueran al exterior una vez cumplido el ciclo. Se estima así que por cada dólar de endeudamiento externo existía aproximadamente otro dólar perteneciente a residentes locales o a extranjeros que se habían fugado al exterior.
Todo este sistema se reproducía a costa de las pequeñas y medianas empresas de manufacturas y el ingreso de los asalariados, que en porcentajes del PBI pasó de rondar el 46% en 1975 a estar debajo del 30% durante este periodo. La primera mitad de 1980 quebró y fue intervenido el Banco de Intercambio Regional. Esto dejó a 350.000 ahorristas afectados que tenían depósitos en pesos por un total de $1.000 millones. La crisis se fue encadenando y quebraron el Banco Los Andes, el Odone y el Internacional. En marzo de 1981 asumió Roberto Viola en lugar de Videla y Lorenzo Sigot reemplazó a Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía. En abril del 81, Sigot devaluó el peso en un 30%, pero un día anterior a esto pronunció la famosa frase: "El que apuesta al dólar pierde". La inflación en el 81 fue de 100%, nivel similar al de 1980, y el PBI ese año cayó un 6%. La medida más importante en este periodo tiene que ver con la socialización de las deudas privadas de las empresas ante las devaluaciones de la moneda hechas por Sigot. El peso de la deuda externa que habían tomado las empresas grandes había aumentado de forma considerable. Así, en una medida polémica, el Estado asumió esos compromisos privados. El monto de la deuda externa terminaría siendo de $45.000 millones o cerca del 50% del PBI, cuando en comienzos de 1970 era solo del 15%. La deuda aquí en más sería el problema para el desarrollo argentino. Hubo un proceso que tuvo lugar en muchos países en Latinoamérica y se llamó la crisis de la deuda. Trajo severos problemas para el crecimiento de la región, ganándose así en el 80 el apodo de la década perdida.